Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Un encuentro, una hora financiera para obtener los mejores conocimientos, la mejor información de las manos de las voces más expertas de los mercados en español para que ustedes vayan aprovechando todos estos conocimientos, aprovechando toda esta información y mejorando sus resultados en los mercados. Finalmente, el Instituto Español de la Bolsa está aquí para que todos ustedes obtengan esos objetivos que tanto buscan en los mercados, ya sea tener un segundo ingreso, obtener la libertad financiera, buscar una forma de mejorar sus finanzas. Aquí estamos para ustedes y por eso tenemos a todos esos traders, especialistas, estrategas que están aquí 24/7 atentos a todos sus comentarios para llevarles la información que ustedes requieren. Y el día de hoy quiero empezar este encuentro hablando de lo que es un momentum. Un momentum lo podemos definir como ese punto de inflexión a partir de los cuales esos resultados que hemos tenido se empiezan a revertir para tener una inercia positiva de resultados. Vamos a pensar que es ese momento en donde descubrimos esa, entre comillas, fórmula secreta, esa fórmula ganadora. Y de eso queremos hablar el día de hoy, de los momentums que tienen los pares en Forex, cómo descubrirlos y cómo aprovecharlos para ganar. Y para eso tenemos al gran Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, para comentarnos muchísimo más al respecto. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes por estar acá. La verdad es un gusto para mí nuevamente estar aquí un día más con todos precisamente para poder aplicar e enseñarles todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos más de 4 años en todo lo que tiene que ver con trading e inversiones. Eh, Hemos podido ver a lo largo de este tiempo distintos temas, distintas situaciones, digamos, áreas en todo lo que tiene que ver con trading. Y hoy hablaremos un poco sobre el momentum de cada par, porque así es. Nosotros podemos establecer y podemos revisar, de acuerdo a las distintas estrategias, cuándo es un buen momento para poder ingresar o cuándo es un buen momento determinado para entrar en un par de divisas. Muchas veces lo que hacemos como operadores es buscar de un lado para otro qué par operar, cuál deberíamos operar o cuál es el par que mejor se adecua a lo que nosotros estamos buscando. Una de las primeras preguntas que siempre hacen es, bueno, pero ¿qué es lo que yo debería de operar? ¿Qué es lo que debería de buscar operar? Y hoy vamos a hablar un poquito de ese tema, porque existen distintas maneras y distintas situaciones las cuales nosotros podemos tener en cuenta para saber en qué momento se va a mover un poco más o menos el mercado y la razón o digamos el motivo de por qué va a suceder esto. Entonces, obviamente cabe resaltar, empezaremos hablando sobre que existen distintas divisas en el mercado. Todos lo conocemos, el euro, el dólar, el yen, la libra, el dólar canadiense y demás. Pero sabemos a su vez que de estas divisas, lo que nosotros hacemos es una comparación de una frente a otra. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos al euro dólar, que es precisamente el dólar frente al euro. ¿Cuántos dólares me cuesta un euro? Si tuviéramos, por ejemplo, el par GBP-USD o la libra frente al dólar, estaríamos hablando de cuántos dólares me costaría a mí una libra. Y entre eso tenemos que entrar a revisar es precisamente algo como cuáles de esas divisas son las más operadas. Y entre esas tenemos inicialmente, por ejemplo, lo que es el euro y el dólar. Son las dos divisas mayormente operadas y las que más se mueven dentro del mercado. Obviamente después de esto seguirá la libra, el yen y tendríamos precisamente en quinto lugar a lo que es el dólar canadiense. Por ende, los pares que más se mueven o los pares más operados serán la combinación de estos. El euro dólar, la libra dólar, dólar yen, libra CAD, USD CAD, ese tipo de pares que de hecho componen alrededor de unos 8 pares de divisas son los que constituyen el 72% del movimiento del mercado normalmente. Además de esto, como digamos un segundo punto, tendremos que entrar a revisar, por ejemplo, algo como es la zona horaria o el horario de mercado. Llamémoslo mejor horario de mercado.
Y es que el horario de mercado nos va a decir o nos va, por ejemplo, a determinar qué bolsa es la que está abierta en este momento y a su vez cuál es el paro, qué moneda es la que está predominando frente a las demás. Obviamente, si estamos en la sesión, por ejemplo, operando en sesión de Londres, pues tenemos en cuenta que lo que es la libra se estará moviendo un poco más. Si estamos en la sesión de New York, pues estaremos hablando de que el dólar es la divisa que capaz se va a estar moviendo más. Lo que nosotros buscamos como traders es precisamente el rango de horas que se estipula precisamente entre Londres y Nueva York cuando estas dos bolsas están abiertas, debido a que son las dos bolsas más grandes del mundo. Son estas dos bolsas que nosotros buscamos operar normalmente y no significa esto que, por ejemplo, cuando están cerradas, el mercado no se mueva, simplemente a tener una menor liquidez o una menor volatilidad. Teniendo esto en cuenta, ya habiendo elegido el par de divisas que queremos operar, tenemos que entrar a revisar su estructura. Tendremos que entrar a revisar, por ejemplo, su movimiento. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando acá del euro dólar, iniciaremos, por ejemplo, en marco mensual, a ver un análisis, digamos, un poco crítico de lo que ha sucedido en ese tipo de marco temporal. Podremos ver el movimiento de, que ha tenido, digamos, el precio. Nos damos cuenta que precisamente su máximo histórico fue prácticamente en julio del 2008, cuando llegó a costar 1.6 dólares un euro. Y asimismo tendremos casos como el que estamos viviendo justamente ahorita, donde vemos que el dólar ha roto la paridad como tal, donde ya hoy en día el dólar puede estar por encima del euro. Una situación que no veíamos desde el 2002. ¿Qué significa esto? Que hace 20 años no teníamos una situación como esta. No teníamos una situación como precisamente la que estamos viendo el día de hoy. Ahora, es claro que la estructura después de este máximo histórico ha sido bajista. Es claramente una señal de que el mercado pues viene bajando. Lo que nosotros buscamos en nuestras estrategias precisamente es poder encontrar esos puntos correctos, esos puntos eh, o esas situaciones en las cuales podemos ingresar nuestras operaciones. Lo que nosotros buscamos en nuestra operativa es precisamente seguir al mercado y poder encontrar la dirección y lo que éste quiere hacer o quiere o busca realizar en un futuro. Muchas personas hablan, por ejemplo, de que las fundamentales o las noticias van en contra de la tendencia, cuando la verdad es que las fundamentales y aún esas noticias lo que hacen es completar un movimiento esperado en el mercado. Vemos acá, precisamente aquí tengo marcado, si se dan cuenta, este canal bajista, el cual digamos que da inicio más o menos alrededor de marzo del presente año, y podemos ver el movimiento que ha tenido. Vemos, por ejemplo, que viene acá un movimiento bajista, una pequeña consolidación, sigue un nuevo movimiento bajista. Aquí vemos un proceso, digamos, de lo que es acumulación y distribución, y vemos cómo continuamente da este tipo de movimientos una y otra vez. Si yo empiezo a revisar y empiezo a ver que el mercado tiene zonas en las cuales empieza a rebotar, zonas importantes que además de eso van con la tendencia, van precisamente con el movimiento que yo ya tengo estipulado, que yo ya sé que el mercado está siendo bajista, que el mercado está precisamente bajando, lo que yo hago es buscar esos puntos en los cuales voy a poder aprovechar ese tipo de impulsos. En lo personal, soy más de ese tipo de personas y de traders que lo que busca es aprovechar un buen impulso, más no aprovecharse los retrocesos. Durante la largo de esta historia de conocimiento he escuchado, no se imaginan cuántas veces el tema de cuando alguien ve que el precio está bajando de esta manera, dicen, listo, compras. Tenemos que empezar a buscar compras. Si ya el mercado está bajando tanto, significa que en cualquier momento se va a retroceder. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu análisis previo? No, pues que viene bajando con fuerza. Y si viene bajando con fuerza, pues en algún momento se va a retroceder, metamos una compra. O algunas veces se apoyan de ciertas situaciones como por ejemplo, no sé, algún indicador. Entonces, en este caso ven de pronto un RSI sobrevendido, un MACD con un volumen, digamos, bajista un poco grande y a su vez sobrevendido también. Y buscan ese tipo de situaciones. Sin embargo, si ustedes hacen un análisis correcto del gráfico, se dan cuenta que ese tipo de situaciones, por más de que ser sobreventa, no siempre indican que exista o que vaya a haber
un giro en el precio. Por ejemplo, en este caso, yo puedo ver acá ese tipo de situación. Yo para esto, digamos, voy a quitar acá un momentico el MACD para agrandar el RSI. Acá está. Aquí tenemos una zona de sobreventa, correcto. Pero si yo veo un poco atrás, me doy cuenta que aquí todo eso también fue sobreventa. Si es más, si soy un poquito exacto, este fue el punto mínimo de esta sobreventa. Y si yo vengo al gráfico, fue justamente en esta zona de acá. Ni siquiera en esta zona que fue donde hubo el rebote, existió una sobreventa. Ya el mercado estaba empezando a arrancar y aún así existía un movimiento bajista en el precio. Si vamos más atrás, me doy cuenta que, por ejemplo, en este punto acá, listo, perfecto, aquí llegó, empezó a bajar, a bajar, a bajar el precio, llegó a zona sobreventa y acá el precio, digamos que no subió como tal. O sea, aquí se quedó encerrado y después lo que hubo fue una bajada para completar este movimiento. Entonces, no siempre nos indica que, por ejemplo, cuando el precio está bajando con fuerza, es porque se aproxima ya a un próximo, eso de todo lo que sube tiene que caer y todo lo que va bajando tiene que algún día subir, eso no funciona en el trading. El trading es cero emocional y ese análisis emocional no es el más adecuado debido a que pues te vas a sacar varios dolores de cabeza. Entonces no te lo recomiendo como tal. Yo te recomiendo que vayas con la tendencia. Por ejemplo, revisa qué es lo que está pasando. Revisa qué es lo que ya ha hecho el par. Bueno, ok, llegó a esta zona de acá. ¿Qué pasó la última vez que llegó a esta zona? La última vez que llegó a esta zona, empezando que rebotó 3 veces, empezó a bajar el precio con fuerza, retrocedió y se dio un segundo impulso bajista hasta la zona inferior del canal. En este, en este caso, podemos ver que en efecto teníamos una línea de tendencia alcista inversa, la cual fue rota por el movimiento del precio, retesteada y en efecto, pues vimos ahí un bajón en el precio como tal. Tenemos que seguir el precio. Tenemos que ver qué es lo que está haciendo, tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir. No solo llegar y hacer un análisis de lo que yo creo que va a pasar, porque es que yo siento que eso va a ser así, es que no, pues ya veo que hizo esto, entonces yo creo que ahora va a pasar esto. No, aquí el yo creo no funciona, no sirve. Aquí es precisamente lo que estamos viendo y es precisamente eso. Entonces, para encontrar ese momento, tenemos que primero conocer al par. Segundo, entrar a revisar qué es lo que está haciendo, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que ha hecho a lo largo de la historia, cuál es la tendencia que tiene ese par de divisas como tal en el largo plazo. Tercero, ir siempre con la tendencia, no buscar de pronto por querer ganar más. Muchas veces lo que se hace es buscar otro tipo de situaciones y no siempre puede ser así. No siempre podemos llegar y operar en contra de la tendencia. En lo personal no me gusta operar retrocesos, no porque sean malos, sino porque yo prefiero de pronto una ganancia mayor. Un retroceso puede ser, no sé, por máximo que sea el 70, 80%, pero no será muy grande. Distinto, por ejemplo, un impulso, el que nos puede dar en menos tiempo una buena ganancia. Los retrocesos tienden a ser demorados, tienden a ser lentos, tienden a ser laterales, pero un impulso tiende a ser rápido. Imagínate esa situación acá, el precio bajando, tú entras en una compra y en vez de, porque sabías que en algún momento de pronto el precio podía llegar a retestear en esta línea de tendencia inversa, listo, ganaste, puede que hayas ganado, perfecto, listo, te ganaste 70 pips, felicitaciones. ¿Qué tal si hubieses esperado a que este tipo de situaciones pasara y aquí hubieses metido una venta? En este momento estarías ganando, vamos a ver cuántos. Estarías ganando 270 pips. Estamos hablando casi de 3 veces la cantidad que te ganaste en un pequeño movimiento de retroceso. Y hasta de pronto te hubieses demorado menos, o casi lo mismo. Mira, en este retroceso, hasta el punto máximo hubo un día y 16 horas, un día y 20 horas para ganarte los 70 pips. Y en este impulso va alrededor de unos 5 días
por las, mejor dicho, 3 veces más. Entonces te esperaste prácticamente 2 días para ganarte 70 pips, un tamaño, algo que realmente es muy poco para la cantidad de tiempo que es, cuando pudiste haber ganado mucho más, capaz en de pronto en un tiempo menos considerable, teniendo en cuenta, digamos, la relación tiempo-profit, por decirlo así. Y es por eso, digamos, que yo decido o digo como, capaz es mejor operar un impulso en vez de un retroceso, ¿sí? No porque sea malo, vuelvo, repito, simplemente me parece una mejor situación. Sí, entonces, continuando con esto, busquemos esos puntos en los cuales el precio ya ha estado anteriormente. En este tipo de situaciones donde se encuentra en este momento el mercado, de pronto existiría un poquito de riesgo un poco mayor de entrar en una operación. Yo sé por, digamos, lo que ha hecho anteriormente, que el precio, digamos que si ya estuvo acá arriba y empezó a bajar, lo más seguro es que el precio lo que esté buscando es la zona inferior del canal. Es totalmente cierto. Pero ya en el punto en el que está tan avanzado, puede generar su riesgo. ¿Y a qué me refiero con su riesgo? Que puede próximamente, de pronto te puedes entrar en medio de un retroceso. Si no tienes una cuenta con un balance suficiente que te aguante ese flotante que capaz puedas tener negativo, puedes llegar a perder la operación. Si no colocaste de pronto tu gestión de riesgo, no te permitió colocar un stop loss lo suficientemente grande, puedes llegar a perder esa operación. Entonces, hay varias cosas implícitas que podrían hacer que puedas llegar a perder esa operación como tal. Entonces, eso hace que se aumente un poco más el riesgo. Sin embargo, no significa que pues, sea imposible. ¿En dónde hubiese sido el mejor punto? Hemos tenido 2 puntos acá para ingresar, por ejemplo, en una venta del euro dólar. Los voy a mostrar. Primero y más obvio, acá arriba, donde ya el precio estuvo anteriormente, donde rebotó constantemente y tantas veces, la zona superior del canal, donde ya era como decir, ok, ya llegó a esa zona. Recordemos que el mercado lo que hace es tocar zonas, no tocar un punto exacto. Ahí ya uno tendría, digamos, un poquito más de seguridad en el que el precio, al haberlo hecho ya anteriormente, podría llegar a cometer el mismo patrón o, digamos, el segundo, y ya un poco más confirmado, este de acá. ¿Y por qué un poco más confirmado? Bueno, sencillo. La sencilla razón es que ya existió un rompimiento de estructura. Si te das cuenta, pues venía al mercado en efecto una tendencia alcista, que se está acá, y en este punto rompió toda esa estructura alcista y lo que hizo fue buscar ese retroceso o ese pullback para poder entrar en su impulso bajista como tal. Esa segunda zona también hubiese sido, digamos, un poco mejor para entrar en ese tipo de operaciones. Cuando yo veo esos rompimientos, cuando yo veo esos pullbacks, esos retrocesos, cuando yo veo que el mercado me está formando un patrón de pronto de continuación o un patrón de cambio, los patrones que ya hemos visto, los mismos patrones de vela, los patrones gráficos, doble techos, doble pisos, los banderines y todas esas situaciones ya que ya hemos hablado anteriormente y que si capaz de pronto en este momento no estás recordándolo, te invito a que vayas a los videos anteriores y puedas estudiarlos correctamente. Todos esos son precisamente momentos en los cuales se nos da una confirmación adicional de que podemos entrar en una operación. Digamos que el resultado de esto está precisamente en la paciencia que se tenga y en los momentos adecuados de entrar en el mercado. Siempre es un excelente momento para entrar en el mercado, pero lo que tenemos que pensar es cuándo es el buen momento para ti. No siempre va a suceder por lo que te comenté hace poco. Puede que no tengas el balance suficiente en tu cuenta para aguantar un movimiento en contra, puede que tu stop loss sea muy pequeño porque tu gestión sea un poco más ajustada. Entonces, hay que revisar de acuerdo a la estrategia que tú manejes, tu gestión y demás, cuándo puede ser ese excelente momento. Vamos a poner otro ejemplo con otros pares para que podamos ver lo que estamos hablando, pero por ahora y antes de continuar, quiero que recibas una información muy importante que tenemos para ti el día de hoy. Muchísimas gracias, Luis. Y el operar no solamente se trata de encontrar el momento adecuado, sino encontrar la estrategia adecuada. Sabemos que hay muchos de ustedes que se comunican con nosotros, que son dedicados profesionales en mundos como la medicina, la arquitectura, entre otros, y que buscan en el trading
esa muleta, sin embargo, no tienen el tiempo suficiente para estar 24/7 pegados a las pantallas, pegados a los monitores para establecer una estrategia. Probablemente tampoco tengan el tiempo necesario para hacer grandes estudios, para hacer grandes revisiones de mercados, o que simplemente no quieren dedicarle ese tiempo y simplemente quieren llegar a los resultados. ¿Qué hacemos entonces en estos casos? En estos casos no hay una vía express, pero lo que sí podemos hacer es establecer herramientas, establecer sistemas que nos ayuden a copiar y hacer las mismas operaciones que hacen los profesionales. Y esto es una oportunidad que nos brinda el servicio Green Forex. El servicio Green Forex es un servicio de primera categoría para aquellas personas que están operando en el mercado de Forex, en el mercado de divisas, en el mercado al que hoy le dedicamos el webinar. Este servicio les da a ustedes la capacidad de copiar entre 3 a 5 trades semanales que nuestros operadores profesionales de Green Forex establecen para ustedes. Pero no solamente para ustedes, estos son los mismos trades que ellos establecen de forma personal en sus operaciones. Esto quiere decir que ustedes van a estar operando como los profesionales, junto a los profesionales y obteniendo sus mismas ganancias. Sé que muchos de los que están aquí ya tienen el servicio y aquellos que aún no lo tienen, les pido que se comuniquen por estos números que tenemos en pantalla, más 34-692-926331. Allí los atendemos por mensaje de texto, WhatsApp, correo electrónico o por el correo electrónico info@institutoespanoldelabbolsa.com. Allí les vamos a dar muchos más detalles del servicio. Este es un servicio completo en el que ustedes no solamente reciben las operaciones, los datos para cada una de las operaciones, para cada uno de los trades, sino que también reciben análisis fundamental y análisis técnico en cada uno de los trades. A esto se suma que también van a recibir un acompañamiento one-on-one de lo que serían los expertos profesionales. Eso quiere decir que tenemos un equipo para ustedes listo, ya sea que se encuentren en América Latina, Estados Unidos, Europa. Lo tenemos allí atentos a sus mensajes, a sus correos electrónicos para hacerles llegar sus dudas y preguntas a los traders. Estos reciben sus dudas, reciben sus preguntas, le dan mejores consejos y se aseguran de que ustedes estén operando hombro a hombro con los mejores profesionales. Además de esto, con el servicio Green Forex, ustedes obtienen lo que sería la guía de control de riesgo, la guía de manejo de riesgo que hizo nuestro editor en jefe Mauricio Monti, quien lleva, y escuchen bien, más de 30 años de experiencia en el mercado. Nadie tiene 30 años en un área o en una profesión en donde no son sino brillantes. Y esto es una cosa que nos demuestra nuestro doctor en jefe Mauricio Monti todos los días, ya que es una persona que no solamente es brillante en el mundo del trading, sino que se dedica a estudiar y a revisar siempre nuevas informaciones, nuevos conceptos para mantenerse al día. Entonces tenemos análisis fundamental, análisis técnico, acompañamiento 24/7, guía de manejo del riesgo y resultados profesionales como el que podemos ver en este gráfico. Aquí tenemos la Query Line o la línea de resultados del servicio de Forex que se inició en el mes 11, en el mes de noviembre del año 2019. Es un servicio que ya tiene un total de 10.125 pips y un promedio de pips de 338, dando como resultado un porcentaje de operaciones ganadas de 60.08%. El tiempo que ustedes le tienen que dedicar es bastante poco, simplemente reciben las señales, activan esas señales y esperan que llegue a stop loss o take profit. A partir de allí ustedes pueden replicar esas ganancias que presentan los profesionales. Ustedes pueden ya aprovechar entonces estos números que se van sumando en su broker, en su cartera y aprender a ganar y aprender a disfrutar del mercado como lo hacen los profesionales. No es necesario que ustedes pasen horas estudiando los mercados, no es necesario que ustedes dejen de disfrutar de momentos que ustedes desean con su familia, amigos, seres queridos, por estar realizando esas operaciones. Simplemente disfruten de un servicio cómodo, eficaz y profesional como el servicio de Forex. Les recuerdo entonces que quienes aún no tienen el servicio y desean más información,
Allí tienen los datos, el número de teléfono que ven en pantalla, más el correo electrónico. También les recuerdo que cualquier otra información, duda, pregunta del servicio lo estamos atendiendo siempre por allí. Siempre les comento que se me queda corto el tiempo en estos encuentros online para darle todos los detalles, pero que por allí siempre lo estamos atendiendo. Recuerden decir que estuvieron con nosotros en este webinar, ya sea en vivo o en grabación, y se llevarán un descuento especial de verano. Los vamos a estar. Así que aprovechen realmente ese tipo de situaciones porque es muy, pero muy importante poderlo aprovechar. Es muy, pero muy importante poder llegar y obviamente tener acceso a todo ese tipo de información. Imagínense de manos de expertos, de personas que saben y conocen el mercado. Entonces, como íbamos diciendo, en efecto, pues existen los distintos momentos del mercado. Estamos hablando precisamente, y en este caso tenemos un ejemplo de un buen momento de mercado como sería un rompimiento. Pero si vamos, por ejemplo, otro tipo de situaciones, podemos ver momentos como, por ejemplo, cuando se rompe un canal, donde podemos buscar movimientos así como en el euro dólar a la baja. En este caso podemos buscar movimientos al alza. Podemos ver precisamente como situaciones que hay eh, donde el precio lo que hace es buscar subir, hace precisamente buscando movimientos a siguientes resistencias o siguientes momentos del mercado como tal, en los cuales ya ha estado anteriormente. Algo que yo les he hecho anteriormente es que el mercado no se mueve porque sí, el mercado no se mueve hacia cualquier lugar, el mercado siempre se mueve buscando situaciones o buscando lugares en los cuales ya ha estado anteriormente. El mercado sabe muy bien qué es lo que hace. Ahora, ustedes tienen que entenderlo y para entenderlo tenemos que conocer muy bien el par. Tenemos que conocer muy bien a la divisa, tenemos que conocer muy bien lo que precisamente estamos operando. En lo personal, no me gusta ser de esos traders que llegan y pasan de mercado en mercado o de par en par, que llegan y empiezan y tienen número ocho, todos los pares de divisas y empiezan a buscar de un lado a otro. No, no me gusta eso y algo que la verdad no te recomiendo que hagas. Mi mejor recomendación es de pronto escoge o selecciona tres, cinco pares de divisas y conócelos, estúdialos, mira muy bien cómo se mueven, conoce a qué hora se tienen movimiento. Por ejemplo, en lo personal me gustan mucho las libras como tal para operarlas. Tienen un gran movimiento, pero yo ya sé más o menos que en mi caso, para mi zona horaria, las libras tienden a moverse mucho en lo que son las horas de la mañana, las horas de la madrugada especialmente. Entonces yo sé que en las horas de la tarde, pues puedo estar tranquilo, puedo realizar, digamos, mis labores común y corriente y así poder estar precisamente pendiente de cuando se empiecen a mover. Pero eso se da no un día para otro, o sea, porque aprendes a conocer las divisas, aprendes a conocerlas, aprendes a estudiarlas, aprendes a conocer y a saber cuando el mercado se mueve de una manera muy bien, sabes cuándo es qué es lo que te quiere decir. No todos los mercados son exactamente iguales. Por ejemplo, en las libras, cuando vemos ese tipo de rompimientos, si te das cuenta, no, no significa siempre que va a ser un movimiento profundo. Puede ser un movimiento igualmente en dirección, en contraria a lo que venía dándose la tendencia, pero es un movimiento, digamos, un poco corto. Y si te das cuenta, lo que hacía en ese momento, capaz fue una corrección un poco mayor a la esperada, pero continúa con su tendencia. De hecho, ahí te das cuenta que el mercado sigue siendo bajista. El mercado sigue estando en esa dirección. Entonces, aprende a conocer realmente ese par o esa divisa que tú quieres operar. Si yo paso a otra, por ejemplo, veamos acá, quería buscar aquí divisas como esta, como el GBP-JPY, ese tipo de pares, los cuales, si te das cuenta, tienen movimientos un poco más laterales. Aprendes a conocer esas lateralidades. En este tipo de situaciones, lo que tú tienes que hacer es tener una estrategia adecuada para la divisa que estás operando. Por ejemplo, si yo tuviera análisis de tendencias y estuviera viendo este gráfico, capaz estaría un poco perdido. O sea, porque no podría definir una tendencia un poco clara. No podría decir como es tendencia bajista, es tendencia alcista. Capaz, si te das cuenta, pues no tiene
de pronto, entre comillas, una tendencia tan definida o tan fácil de definir, como te das cuenta. Pero de pronto una estrategia de soportes y resistencias sí podría funcionarme. Una estrategia donde yo puedo establecer los soportes y resistencias más frecuentes o más comunes del mercado, sí podría servirme y sí me podría dar de pronto como una idea de lo que está sucediendo. ¿Cómo así? Entonces la estrategia también tiene mucho que ver. Claro que sí. Y ese es el siguiente punto. La estrategia también te da el momento o el momentum como tal, el momento de operar. Porque dependiendo de la estrategia que tú manejes o que tú, digamos, utilices, pues existirá, digamos, un par de divisas o existirá precisamente un activo que se adecue de una mejor manera a esa estrategia que tú utilizas. Te acabo de poner el ejemplo de si yo utilizara únicamente, por ejemplo, tendencias, como este par no se adecua, digamos, de una mejor manera o una manera muy correcta a lo que yo estoy buscando, distinto a los pasados que vimos, como el euro dólar o por ejemplo la libra AUD, el GBP AUD, donde sí de pronto se podía ver un poquito más claro la tendencia que tenía o que manejaba el mercado. Entonces, esa estrategia que tú vas a utilizar o esa estrategia que tú estás utilizando y que estás perfeccionando y que espero que estés obviamente guardando, tiene unos activos que se adecúan mayormente a ella que otros. Luis, ¿yo cómo sé cuáles son? Bueno, precisamente haciendo un testeo de esa estrategia, haciendo un testeo en los distintos pares, viendo cuál se comporta mejor. Puedes, por ejemplo, y te voy a dar dos opciones. La primera, ábrete una cuenta demo. Abre una cuenta demo y prueba los distintos activos a ver cuál te da mejor resultado que otro. No una sola vez. Pruébala durante, obviamente, unos distintos días. Mete una gran cantidad de operaciones porque necesitas tener, obviamente, datos, necesitas tener, digamos, como precisamente información para poder saber si sirve o no sirve y en qué activos se adecua o en qué activos, digamos, se acopla de una mejor manera. O la segunda, como tal, o puedes hacer una combinación de las dos para que sea mejor, es un backtesting. ¿Te acuerdas lo que hablamos la vez pasada del backtesting? ¿Te acuerdas que te había comentado que precisamente el backtesting es como ir al pasado, ir a la parte de atrás de lo que ya pasó en el mercado y ejecutar la estrategia para ver qué hubiese pasado de haberla ejecutado? Debido a que esto lo que te va a querer decir es que si funcionó en el pasado, tienes una probabilidad y una alta probabilidad de que te funcione en el presente y asimismo de que te pueda funcionar en un futuro. Veamos otro ejemplo de otro tipo de estrategias o de otro tipo de situaciones. Veamos, por ejemplo, a ver, situaciones como son pares distintos. Déjame, yo me acuerdo que había uno, por ejemplo, esto de acá. Este de acá, digamos que podríamos utilizar tendencias, sí, capaz no en largo, pero sí de pronto un poco en corto, de pronto sí un poco más buscando en el corto plazo. También podríamos utilizar el tema de los soportes, las resistencias, marcando, digamos, un canal lateral, un soporte, una resistencia, y ver que el precio está rebotando en medio de esas dos zonas. Pero a su vez, podemos ver que el mercado se mueve de una manera un poco extraña. Si te das cuenta, por más de que tú puedas decir, sí, en ese momento el mercado se está moviendo de manera alcista, capaz no es un movimiento muy claro, pero eso dependerá de qué. Eso dependerá del marco de tiempo en el que estés viendo el mercado. Y ese es el siguiente punto, y es los marcos de tiempo. Los marcos de tiempo te dan el momento, también te dan un buen momento de cuándo ingresar o no en la operación. Cuándo es un buen momento de ingresar o no de acuerdo a tu estrategia. Como lo vimos anteriormente, existen estrategias distintas. Existen estrategias en largo plazo, en corto plazo, hasta minutos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la estrategia que tú tengas y de acuerdo al activo que tú estés viendo, pues la temporalidad será más o menos adecuada como tal. Por ejemplo, en este caso, pues podemos ver que de pronto operar en un marco de 4 horas, como lo que estamos viendo en este momento para el Audi JPY, de pronto no es el más ideal o el más claro. De pronto podríamos buscar un marco menor como de 1 hora, 15 minutos, para que así el movimiento sea un poco más
más claro para nosotros. Muchas veces en 4 horas podemos ver movimientos así, como hacia arriba, hacia abajo, de un lado a otro, es decir, que no son muy, pero muy claros. Podemos ver, digamos, mechazos muy grandes o mechazos muy largos sin que haya una correcta dirección o haya una claridad de la dirección del mercado como tal. Sin embargo, no significa que en todas las temporalidades sea así. Sí, yo sé que de pronto las temporalidades en marcos mayores jalan o llaman a las temporalidades menores, eso es totalmente cierto, pero tienes que entender que obviamente la temporalidad definirá mucho, define muchísimo lo que tú estás buscando, lo que tú quieres hacer. Demasiado. Eso lo hablamos alguna vez y es precisamente que, por ejemplo, si yo tengo una cuenta no muy grande, pues de pronto buscar operaciones en 4 horas o en marco diario no va a ser lo mejor para mí. Yo voy a tener que buscar de pronto una temporalidad menor donde los movimientos sean menos volátiles o de pronto sean menos largos. Capaz de pronto no al inicio no va a poder tener una operación de 300 pips, pero sí va a poder tener de pronto varias operaciones de menos pips. ¿Qué tal? No una de 300, pero sí 10 de 30. No colocaste en riesgo tu cuenta, hiciste los mismos pips y además de eso, pues fue un poco más adecuado tanto a tu gestión y a su vez a la estrategia que ya manejabas. Entonces, hagamos un resumen un poco de lo que hemos visto. Sabemos y entendemos que la estrategia es importante, el marco temporal, la dirección del mercado, la estrategia que yo utilizo, el par de divisa al cual estoy analizando y operando. Aquí ya vas viendo y vas teniendo varias tareas como tal para que tú vayas revisando precisamente lo que tú estás haciendo en tu trading. Porque si tú eres de los, por ejemplo, los traders que está operando 300 pares en este momento, tienes que entrar a revisar. Si de pronto tú estás haciendo ese tipo de situaciones y no estás teniendo grandes resultados, muy probablemente sea por eso, porque no has encontrado ese activo el cual se ajuste correctamente a la estrategia que estás utilizando. No todas las estrategias funcionan exactamente igual para todos los mercados o digamos para todos los activos en todo el tiempo, ¿sí? Es cierto que los soportes y resistencias es algo que se utiliza en todos los mercados, sí. Que las tendencias también, sí. Pero por ejemplo en este caso, o en el caso anterior, no está una tendencia clara. Entonces ahí tendremos que utilizar o habrá una estrategia que se adecue un poco mejor a esos momentos del mercado y más que como te puedes dar cuenta, no es algo que sea digamos como atípico, es algo que es digamos un poco normal. Si te das cuenta el movimiento ahí pasado en el mercado, cuando estaba bajando, pues el mercado estaba bajando de una manera un poco extraña. Normalmente podemos buscar y queremos encontrar, no sé, altos más altos, bajos más altos para una tendencia alcista y altos más bajos y bajos más bajos para una tendencia bajista, pero en este caso era como una manera un poco extraña. Formaba esos movimientos un poco más distintos, un poco más eh, no tan específicos como de pronto lo vimos al inicio en el euro dólar o en la libra. Ahora, ¿qué otros puntos hemos visto? Hemos visto que también es importante estudiar los pares, estudiar lo que nosotros estamos haciendo, estudiar precisamente eh, cuáles son esos pares que yo debería operar o cuáles son los que mejor se adecúan a lo que yo estoy buscando o quiero. Eso es muy, pero muy importante. No ser de esos traders que operan todos los pares, sino ser de los que obviamente están estudiando correctamente. Vimos también que es importante seguir la tendencia. ¿Por qué? No significa que los movimientos correctivos no sean buenos. Simplemente, pues ya al principio vimos el ejemplo de cómo un movimiento pequeño de 70 pips se demoró alrededor de unos 2 días, pero vimos uno de 300 pips casi, que eso era prácticamente 3 veces más. Pudimos ver cómo se demoró casi, digamos, lo mismo, un poco más, pero obviamente un movimiento mucho más grande y mucho más amplio. Además de eso, sabemos que el tamaño de la cuenta, que nosotros tengamos el balance de nuestra cuenta, pues también define mucho de lo que pueda llegar a suceder. Para ir finalizando, podemos ver en otros pares situaciones como de pronto lo vemos acá, que algunos indicadores nos dan esos correctos momentos para entrar. Recuerden que yo siempre les he dicho que los indicadores para mí son
herramientas adicionales, más no lo son todo. Al inicio, cuando estábamos viendo el eurodólar, les mostraba cómo muchas veces veíamos de pronto, ay, no sé, sobreventa, no, sobrecompra, es momento de entrar ya. No, no siempre. Aquí en este caso podemos ver el indicador en el tema, digamos, de las medias móviles, cómo cómo es tomado constantemente como resistencia. Y hablo de resistencia porque pues, se dan cuenta el mercado está yendo hacia abajo. Cuando va y sube y se encuentra las medias móviles, lo que hace es tomarlo como una zona de resistencia, de rebote, para tener un impulso bajista. Entonces, los indicadores también te pueden servir y te pueden ayudar en varios momentos como herramientas, no estrategias únicas para que tú puedas, digamos, encontrar el momento adecuado para ingresar en una operación, para ingresar en ese tipo de operaciones. En este caso podemos ver y date cuenta que en esos momentos donde el mercado llegó, subió y tomó una EMA como resistencia, por ejemplo, el RSI no se encuentra en una sobrecompra, no encontrábamos una sobrecompra, entonces, pues no significa que de pronto ese indicador no sirviera, simplemente significaba que de pronto se adecuaba un poco mejor a otro tipo de estrategia o, como estamos viendo, a ese tipo de indicadores. Indicadores, estrategia, marcos temporales, pares de divisa, estudiarlos. Créanme que es demasiado importante conocer todo ese tipo de información. Bueno, con la combinación de todo esto es que nosotros podemos encontrar realmente el mejor punto o un buen momento para ingresar en nuestras operativas, para poder buscar esos buenos momentos, esos correctos momentos en nuestras operaciones. Ha sido un gusto para mí poder acompañar el día de hoy con esta información y realmente espero que más que estar aprendiendo, también estés aplicando todo esto a tu trade para cada vez ser más profesional. Te saludo, no sin antes decirte que no te vayas, que todavía hay una última información por darte. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Una hora de cultura financiera, una hora de conocimientos. Agradecidos con todos quienes nos acompañaron y no me queda más sino recordarles nuestros datos para quienes quieren unirse al servicio Green Forex. Allí tienen número de teléfono y correo electrónico. Por allí los vamos a estar atendiendo. Ya nos están llegando preguntas, ya las vamos respondiendo y entonces los esperamos por allí. Un abrazo.